3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y seguimos en el Cálamo Especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina. En estos programas que estamos realizando viernes, sábados y domingos de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y recuerden también que los domingos estamos en el 2x1 porque también nos volvemos a encontrar de 8 a 9. O sea, 2 horas de conocimiento, tratamos de despertar la curiosidad y obviamente en estos horarios especiales hacernos mutua compañía en el sujour. Como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el sujour, pues en él hay mucha bendición. Y además le damos la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo con el máximo respeto, que por más que no son musulmanes, algunos nos escriben y nos dicen, estamos ayunando con ustedes. Bueno, muchas gracias de corazón. Es un respeto mutuo, como cuando tienen alguna festividad otras confesiones religiosas, nosotros los musulmanes también saludamos por dichas ocasiones. Vamos a viajar nuevamente a España, a Madrid, país que he visitado, que me encanta, que hemos hecho muchas coberturas, que todavía no lo conozco personalmente a él, pero ya lo conozco, bueno, solo por redes sociales y a través de estas plataformas, que el día que viaje, que se abra todo, voy a ir a hacerle una entrevista, pero más que hacerle una entrevista, a saludarlo, hablamos del hermano Hisham Ulad Muhammad. Salam alaikum, Hisham. Khaled te saluda, ¿cómo estás? Alaikum salam, hermano Khaled, estoy muy bien, alhamdulillah, espero que tú también y todos los hermanos y hermanas que nos ven y toda la gente que nos ve en la República Argentina, y será un verdadero placer para mí recibirte aquí, así que ya sabes, cuando quieras, inshallah. Lo mismo decimos tú cuando vengas a la Argentina, ya tenés una familia acá, así que bienvenido a nuestro país. Vamos a hablar ya estamos transitando las últimas 10 noches del bendito mes de Ramadán, se nos va, ya es un hecho que empieza y que termina y estamos terminando y no queremos que eso suceda. Pero ¿cómo nos preparamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Sí, como bien dices, Ramadán pasa muy rápido, pasa volando, y por lo tanto tenemos que tener una lucha interna contra nuestro ego, ¿no? Nos enseña a luchar contra nuestro ego. El ego te dice, haz esto, distráete con esto, etc. Y tú tienes que llevarle la contraria al mismo tiempo a lo que te dicta, ¿no? Y sobre todo en las últimas 10 noches de Ramadán, los 10 últimos días de Ramadán son los más importantes de entre todas las noches del año, ¿no? Las 10 últimas noches de Ramadán son las más sagradas de todo el año desde el punto de vista islámico. Por lo tanto, hay que aprovechar estas noches y estos días más si cabe, más que el resto del mes, especialmente, por supuesto, siguiendo con la práctica del ayuno y de la oración, etc., pero dedicarle un poco de tiempo más a la lectura del Corán, pero una lectura que sea una lectura reflexiva, una lectura activa. Muchas veces, si tomamos el Corán en nuestras manos, vamos ahí como corriendo muy deprisa, intentando terminar, y no se trata de eso. Es mejor leer poco y reflexionar mucho que leer muchísimo y no reflexionar nada o poco, ¿no? Entonces, tenemos que darle su debido tiempo y su justicia al Corán, ¿no? Cuando vayamos leyendo, reflexionar, preguntar, ¿por qué nos dice esto aquí? ¿Por qué esta palabra aquí? ¿Qué es lo que me está planteando? ¿Cómo me afecta a mí en mi vida esa revelación, esa palabra, esa frase, esa aleya, ese pasaje? Entonces, en las 10 últimas noches de Ramadán, el Corán cobra una importancia y un protagonismo que no tiene en el resto del año, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque en estas últimas noches de Ramadán fue revelado. Fue en Laylatul Qadr, la noche del decreto. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, recibe la revelación del Corán en esa cueva, la cueva de Hira, ¿no? La cueva de Hira que está ahí en la Meca, esa pequeña cueva donde el profeta Muhammad, que la paz sea con él, estaba ahí meditando, pasando unos días en aislamiento de esa sociedad pagana, etc. Y recibe la visita del arcángel Gabriel, la visita del Corán por primera vez a la tierra, ¿no? Y le es revelado, lee, recita, lee en el nombre de tu Señor. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Nosotros tenemos que preguntarnos, si me permites, ¿en qué cueva estoy?
cada uno en qué cueva vive, ¿no? Nuestras cuevas mentales, no hablo de cuevas físicas, ¿no? Cada uno tiene una cueva en la cual está y de la cual debe de salir. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando recibe la revelación, sale al mundo, hace llegar esa revelación al mundo y sale desde una cueva. Es también algo simbólico en el Islam. Tenemos un capítulo que es el 18 del Corán, el capítulo 18, que se llama la cueva, la caverna, el capítulo del Kahf, la caverna. Entonces, eso es simbólico. ¿Cuáles son los desafíos que tengo ante mí, de los cuales tengo que salir a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel ético en mi vida, a nivel moral? Entonces, eso es algo esencial que me enseña a mí personalmente el hecho de llegar a estas noches últimas de Ramadán. Otra cosa muy importante es ser conscientes de la importancia del Corán. Corán lo damos por hecho, ¿no? Como musulmanes es la revelación que tenemos, pero no somos conscientes de la revolución que supuso la revelación. La revolución en todos los sentidos. Para empezar, la revolución a nivel conceptual. A nivel conceptual, la revelación cambia la sociedad en la que vivía el profeta Muhammad, que la paz sea con él, y por ende, por extensión, cambia conceptualmente muchas cosas a nivel del mundo. El concepto de ser humano cambió con la revelación del Corán. El humanismo que desde un punto de vista islámico, occidental, se dice que empezó en el Renacimiento, ¿no? Se dice que en el Renacimiento empezó el humanismo y dar la importancia centrada al ser humano. Pero antes del Renacimiento hubo un nacimiento, y el nacimiento fue la revelación del Corán, que luego se extendió por todo el mundo. El Islam llevó esas luces por todo el mundo, llegaron a España, llegaron al sur de Italia, porque esas zonas o esos territorios fueron territorios musulmanes durante muchos siglos, y a través de la traducción de ese legado y ese cúmulo de conocimientos espirituales, científicos, etc., es cuando llega ese conocimiento y esas traducciones a la Europa que vivía en una época de oscuridad, de tinieblas, ¿no? Entonces, y ahí empieza lo que se llama, desde un punto de vista, digamos, occidental, muy, no sé, egocéntrico a veces, se ve el mundo siempre desde la perspectiva occidental. Ahí empezó el Renacimiento, pero siglos antes empezó el nacimiento con la revelación del Corán, que supuso una revolución a nivel conceptual, a nivel social, a nivel económico. Las transacciones económicas cambiaron, transacciones más justas, transacciones más humanas, más éticas. A nivel político, una política más equitativa, una política más consultativa. Tenemos en el Corán el capítulo de Shura, la consulta, y cómo el profeta Muhammad, que la paz sea con él, consultaba absolutamente todo con todo el mundo, tal y como le revela Allah subhanahu wa ta'ala. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, consulta todos los asuntos con ellos, y esta es una ley coránica. Y como después de él, con los califatos de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, fueron consultativos, que fue una democracia al fin y al cabo. La gente daba su voto al dirigente que elegían, y el dirigente se declaraba responsable ante el pueblo, y el pueblo lo podía mantener ahí o quitar si veía que se había desviado de ese pacto social inicial. El pacto social a nivel político se inicia ahí con el Islam, una innovación absolutamente grande del Islam, y no empieza con John Locke en Inglaterra, etcétera, sino que son ideólogos del liberalismo y de la política democrática, digamos, occidental, moderna. Antes de eso, muchísimos siglos antes, empieza esto en el Islam, una revolución a nivel espiritual, quitando los intermediarios con Allah, con el Creador. El ser humano tiene una conexión directa con Dios, no necesita sacerdocios, no necesita intermediarios, sino que es el individuo con su Creador, sin obstáculos, sin intermediarios, una conexión y una comunicación directa entre el ser humano y su Creador dentro del Islam.
revoluciones en todos los ámbitos, todas las esferas de la existencia humana y, por supuesto, la revolución más visible desde el punto de vista occidental es una revolución a nivel material en los ámbitos de las ciencias naturales, medicina, farmacia, botánica, física, astronomía, cosmología, en cuanto a matemáticas, en cuanto a arquitectura. En todos esos ámbitos el Islam fue una revolución y esa revolución no se puede entender sin el Corán. El Corán es el que hace de un pueblo de beduinos, un pueblo de personas que simplemente se dedicaban a el comercio, a conectar grandes culturas. Ellos conectaban grandes civilizaciones como la civilización de la zona de Sham en el norte, la zona de Siria y de Palestina, etcétera, al norte, y la zona del sur, que es Yemen, y eso es lo que menciona el Corán en la sura de Quraysh, ¿no? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, se recuerda a la tribu de Quraysh, esa tribu de beduinos árabes, les dice: ¿acaso no recordáis cómo viajabais de verano y en invierno para conectar esas civilizaciones con esas caravanas de comercio? Son simplemente transportadores de comercio, y el Corán hace de ellos una nación que lidera las naciones y que es artífice de una revolución en todos esos ámbitos. ¿Cómo se explica eso? Hasta hoy en día, históricamente, los historiadores aún no pueden dar una explicación lógica a cómo en una sola generación pasa a ser la sociedad arábiga desértica, absolutamente olvidada en las páginas de la historia, en las crónicas de la historia, pasa a ser una nación que domina el mundo en una generación, y cómo lleva esos conocimientos y esas filosofías y esos planteamientos nuevos a todo el mundo, y en pocos años ya está en el sur de Europa y ya está en Asia y en China y en diferentes puntos del planeta, ¿no? Es algo absolutamente inexplicable si no tenemos en cuenta el poder transformativo del Corán, y ese poder transformativo aún sigue ahí en potencia, y nosotros lo que tenemos que hacer es sacarlo de ser algo potencial a ser algo actual, a ser algo realizado en nuestro día a día, en nuestras vidas. Y esa es la misión y ese es el desafío que tiene el individuo musulmán, el sacar esas enseñanzas grandísimas del Corán y aplicarlas en su comportamiento ético, moral, con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, con su sociedad, al fin y al cabo, y dar una imagen fidedigna de lo que es el Islam, con su rahma, con su compasión, con su cercanía, con su afabilidad, con su amabilidad, con su hospitalidad. Esa es la visión que tenemos que dar de nosotros mismos, fiel a las enseñanzas del Corán, y en las 10 últimas noches de Ramadán tenemos que estudiar eso, tenemos que sacarlo y tenemos que verlo y tenemos que aplicarlo, ¿no? Cuántos derechos que vino a traernos el generoso Corán, y qué bueno sería que todos actuemos en base a ello, ¿no? Seríamos una sociedad más justa, más sincera, no tendríamos tantos errores como los que tenemos, por más que Dios también nos advierte que si los siervos no cometerían errores, Él crearía siervos que sí lo cometan para poder arrepentirse. La importancia que tiene el arrepentimiento. Hisham, nos queda un minutito, así que vamos ya cerrando, agradeciéndote por haber estado con nosotros en estos poquitos programas quizás, pero con mucho tiempo. Un minuto en televisión es mucho. Estuvimos, como si juntamos los 3 programas, aproximadamente casi una hora, que nos das tu conocimiento, tu tiempo, y lo hemos hablado en otros programas también, ¿no? Cuánto que es valioso el tiempo, y por eso a través del Centro Islámico te hacemos extensivo este agradecimiento por estar con nosotros y darnos una cuota de esperanza y también de vida en este bendito mes Ramadán que amamos y que nos encanta. Muchísimas gracias, Khaled. Es un placer haber estado con vosotros. Os agradezco tanto a ti como al Centro Islámico la invitación, y simplemente desearles a todo el mundo un Ramadán bendito, que Allah acepte de todos ellos y que sea un Ramadán transformativo, que inshallah salgamos reforzados, renovados como personas de este mes de Ramadán, y que Allah subhanahu wa ta'ala ponga muchísima bendición en todas sus vidas
y un saludo a todos en la República Argentina. Desde aquí un saludo de respeto y de muchísimo amor. Amén, amén, amén. También un gran cariño para toda España, para Madrid, para, bueno, todas las ciudades de ese país tan hermoso que los musulmanes, lo habías dicho vos también, cómo se expandieron 8 siglos en España y cuánto Así quedó, es. ¿no? De eso árabe, podríamos decir, ¿no? En muchas de las construcciones, y ni hablar en la religión, que hay muchos musulmanes. ¿Se sabe aproximadamente cuántos hay en España? No. ¿Hay algún Sí, sí, censo? A se mí sabe. es una pregunta que me hacen siempre con Argentina y no está el censo hecho, pero bueno, te la Ya. pregunto a ti. Sí, pero la existencia de los musulmanes durante esos 8 siglos está incluso en el ADN de los españoles, Claro, claro. literalmente, ¿no? Sí, Aquí se estima que el número de musulmanes es aproximadamente de 2 millones, 2 millones de musulmanes. bien. Entonces, la gran parte de esos musulmanes ya son personas españolas en el sentido de que o han nacido aquí, es decir, hijos de Sí. personas que han venido de otros países pero que han nacido aquí y están nacionalizadas, o son también un porcentaje menor de hermanos y hermanas musulmanes conversos que han entrado al Islam y que son españoles de toda la vida y que, alhamdulillah, es una comunidad muy diversa, magrebí, de Senegal, de Pakistán, de diferentes puntos del planeta, alhamdulillah, y que está concentrada especialmente en 3 comunidades autónomas que son, en primera instancia, Cataluña, que tiene 500.000 aproximadamente de musulmanes, Madrid, que tiene 250.000 musulmanes más o menos, y luego Andalucía, que también tiene una cuota bastante grande, y luego Valencia y otras regiones de España. Hisham, gracias por estar. Que tengas un lindo fin del bendito mes de Ramadán y ya nos Igualmente. veremos en otra ocasión. Salam aleikum. Algún salam, un saludo, salam alaikum. Nuestro hermano Hisham desde España, Madrid. Nosotros hacemos una breve pausa, cortita, cortita. No cambien de canal, que seguimos con más El Cálamo especial de Ramadán. Perfecto, Hisham. Acá me estiré un poquito, pero no pasa nada.